¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy con el doctor José Manuel Benvenuti? Bueno, hablar de la trayectoria, yo creo que huelgan las palabras, es doctor en Derecho Constitucional, abogado, docente, fue decano también de la Facultad de Ciencias Jurídicas, hombre de consulta en materia constitucional y legal. Bueno, vamos a hablar de varios temas con él, sobre todo temas que están en la permanente actualidad hoy en Santa Fe. Con nosotros el doctor José Manuel Benvenuti. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo te va? Bien. Placer que me hayas invitado. No, es un placer. Pero antes que nada, ¿no? Porque toda una carrera significa un comienzo, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos, tu pasión por el derecho, tu pasión por la facultad? En realidad yo llegué a la facultad casi cuando Onganía cerraba las puertas, que era simbólico. Yo la primera decisión que tomé como decano fue a abrir de par en par las puertas centrales de la facultad, porque me parecía una cosa muy absurda, al margen de las cuestiones de seguridad y demás, que no existían en aquella época. Pero bueno, yo llegué a la facultad y al poco tiempo cae el gobierno de Ilia. Injustamente, yo creo que Ilia fue el último gran presidente que tuvo la Argentina, que tenía un proyecto de país, a lo mejor con algunos errores en el tema petrolífero, porque quienes se oponían a él, precisamente su secretario de Energía, Storani, después fue el quien negoció en nombre de Alfonsín exactamente el mismo acuerdo que había firmado Frondizi, avalado por quien era una autoridad en ese momento, que era el ingeniero Sábato. Por eso el Instituto de Tecnología que está acá a la vuelta lleva el nombre de Sábato, por eso y por otros muchos méritos de Sábato, ¿no? Y en términos personales, ¿te gustaba el derecho? Veniendo de una familia numerosa, ¿no? Los Y yo tenía una gran vocación en esos años, estudiante, digamos, por la medicina, un poco por las circunstancias familiares, el fallecimiento de mi madre y demás. Yo perdí a mi madre cuando estaba en primer año en el liceo. Yo tenía promedio alto y los que salíamos los miércoles después de la actividad de instrucción hasta la noche o hasta el otro día antes de Diana. La visita de los miércoles. Claro, en vez de la visita nos permitían salir en esa época. Y yo me acuerdo que me fue a buscar un tío, un pariente, para contarme que mi mamá, que yo le había dejado haciendo reposo, porque estaba embarazada de mi hermano el más chico, pero que estaba bien teóricamente, estaba muy grave, en realidad ya había fallecido. Y bueno, efectivamente falleció y ahí quedamos los 7 hermanos, que éramos 6 varones y una mujer, y tuvimos la suerte, una gran suerte, de que una tía viuda, joven, hermana de mi papá, prácticamente se hizo cargo de todos nosotros. Y hasta el punto que mi hermano, los más chicos y no tan chicos, salvo Lito y yo, que es el que me sigue, que estábamos, digamos, un poco más grandes, pero yo tenía 12 años. Los otros les decían mamá a todos, ¿no? Claro. Sabiendo la situación, pero te digo, llegaba hasta tal punto y nos crió prácticamente a todos. ¿Te emociona hablar de este tema? Sí, porque la verdad que fue una mujer muy sacrificada. Yo me acuerdo a los pocos años que estaba con nosotros, tuvo un problema de salud bastante serio, un cáncer creo que de matriz, en una época que no era la actual. Ella era de las damas, por eso te digo, le cambió la vida totalmente, es decir, de tener una vida, una mujer viuda, joven, de un buen nivel económico, de un buen pasar, de tener una vida social muy intensa, pasó a crear 7 chicos sin solución de continuidad. Y yo me acuerdo que a las amigas las recibía en casa.
Claro. porque ella no podía salir. Y bueno, y tuvo ese problema de salud y la operó un doctor Marengo, que era muy famoso porque ella además era de las damas del hospital italiano. Claro. Y bueno, parece que hubiese sido una cosa del destino, ¿no? ¿Y el liceo qué te dejó el liceo? ¿No? Porque del liceo han surgido líderes, han surgido gente autosuficiente. Sí, pero yo tengo una crítica al liceo y a la Inmaculada concretamente, porque también de ahí surgieron todos los grupos con razón o sin razón. Eso es pero también surgieron de los dos lados, ¿no? En los liceos, sí. ¿eh? Sí. Pero no deja de tener a lo mejor una formación académica muy rígida y también surgieron líderes. Alfonsini fue liceísta, el gobernador Fatti fue liceísta, Schiaretti fue liceísta, el juez liceísta, por ejemplo. Bueno, juez, yo no lo pondría en la misma estatura de los otros. Pero digo, da una formación tal vez. No, sí. Yo tal vez incidió también. Fíjate vos que cuando yo entré al liceo, mi madre ya estaba embarazada, mi hermano el más chico, mi madre no quería que vaya al liceo. Mi madre, que era una rara avis para esa época, estamos hablando del año 57, era profesora de Historia y Geografía, era profesora de francés, porque ella había hecho toda su carrera de primero a quinto año en el Calvario, que era muy nuevo, hablaban en francés, tocaba piano, era profesora de piano. Más, yo recuerdo que cuando falleció mi mamá, las monjas del Calvario le vinieron a decir a mi papá que mi hermana habrá tenido 2 años y medio. Y nosotros nos hacemos cargo de la educación de la nena, no en el sentido económico, sino, y de hecho mi hermana fue, creo que 3 veces a jardín de infantes. Más, cuando yo la iba a buscar, quería que la vaya a buscar con el uniforme del liceo, que vos lo has usado también. Y me decía mi hermano general, ¿viste? Y yo era un cadete de segundo año. Y me imagino una carrera acá en la facultad fugaz, diría yo. Sí, yo hice acá, bueno, yo llegué un poco, decía, porque medicina... Si yo se lo hubiese planteado a mi padre me hubiese dicho que sí, pero yo sabía que nosotros no estábamos en condiciones económicas, porque yo era el mayor de 7, perdón. Y abogacía fue un poco el pedido de mi abuela. Estudia algo, pero estudia. Mi abuela materna. Estudiá, después con el título. ¿Por qué no querés estudiar, querés trabajar, qué sé yo? Y bueno, porque... ella en realidad administraba a mi papá las propiedades de las de sucesión que nosotros habíamos heredado por derecho de representación de mi mamá y mi abuelo paterno, que no, una asociación que estaba recién empezada porque en realidad la hice yo prácticamente. Y me dijo, dice, bueno, si vos necesitas algún dinero yo te doy, pero vos andá a estudiar. Y yo, bueno, éramos una familia muy numerosa, vivíamos ahí, mi casa paterna era donde hoy es Ferrovía. Claro. Y yo me levantaba a estudiar muy temprano y después me venía a estudiar a la casa de mi abuela, acá a 2 cuadras, cuadra y media. Y bueno, llegué y me recibí en 3 años exactamente de abogado. ¿En 3 años? En 3 años. Y con varios sobresalientes, distinguidos. Tuve la suerte de tener profesores brillantes. Elías Guastavino se lo ha juzgado por otras cuestiones, pero la verdad que había pocos tipos que sabían derecho como sabía Elías Guastavino. ¿Y por qué te apasionó el derecho constitucional? Bueno, el derecho constitucional es la madre de todas las leyes y la madre y el padre de todos los derechos, ¿no? Fundamentalmente, pero ¿por qué? Bueno, para después entrar en algunos temas más específicos. Bueno, el titular de la cátedra en realidad es el doctor Rousseau, que era diputado prácticamente echado con el golpe de Estado del 66, pero al frente de la cátedra estaba Iván Cullen y Decio Ula, dos hombres excepcionales, con perfiles totalmente distintos.
Yo con Iván generalmente he estado siempre de acuerdo, con Decio discutía todos los días. Un tipo muy brillante, sí. Pero por ejemplo en el tema constitucional él no admitía tocar una coma de la Constitución del 62. De hecho, debe haber sido allá por la mitad del mandato de Reviglio, integramos la primera comisión de reforma de la Constitución, con Decio, que todavía no era ministro de la Corte, y yo por Santa Fe, e Iván y Néstor Sagüés por Rosario, y el proyecto que hicimos era mejorar algunas cuestiones de redacción, porque Decio se oponía a todo. Ahora, siempre cuando se discute una reforma, bueno, se plantea, ¿es oportuna, no es oportuna, es el momento, no es el momento? Es un tema que le interesa a la gente. Mirá dónde estamos. ¿Se valora este lugar, por ejemplo? ¿Vos creés que se valora este lugar o hay urgencias en la Argentina y en la provincia de Santa Fe que impide que mejoremos nuestra calidad de vida o creer que la Constitución y el Estado es una entelequia? Y yo creo que una buena Constitución le cambia la vida a la gente en la medida que se vaya aplicando. Ajá. Ahora, en la vida cotidiana de todos los días, la gente, yo te diría que conoce muy poco de la Constitución, un poco porque en la Argentina se vive corriendo, otro poco porque el mundo se ha desconstitucionalizado. Ajá. Fíjate vos, hoy, y uno lo ve con cierta pena, en Italia prácticamente ha triunfado y también las contradicciones que produce el mismo sistema, porque la Mani Puliti, que fue un sistema de realmente terminar con la corrupción en Italia, también terminó con toda la política. Y han surgido los políticos antisistema. Hoy el candidato más votado es un tal Pepe Grillo, que es un cómico en realidad, ¿viste? Sí, hay una crisis de institucionalidad en muchos países, ¿no? En Francia es una persona muy inteligente, pero la verdad que mucha gente no sabe bien cuál es el pensamiento del presidente de Francia. Es decir, yo creo que el último rasgo de institucionalidad, así como mensaje de cara a los pueblos, fue la Constitución española del 78, en un momento, pero después las sucesivas crisis que ha habido ha generado un problema de institucionalidad muy serio. Es cierto que la clase política en la Argentina está en deuda, entre otras cosas, por el uso que ha hecho de los dineros públicos. Pero también no es menos cierto que las Mani Puliti, por ejemplo, en Italia, hoy en estos días, en Brasil, está matando a la dirigencia política. Mira, yo no era decano todavía, es decir, que hace más de 10, 12 años, me invita María Angélica Gelli, que era directora del departamento, no era de Derecho, sino de Ciencia Política, a dar una charla en San Andrés, que recién surgía, una universidad de altísimo nivel, muy costosa, con Jaguaribe, que es un cientista político brasileño de muy buen nivel, y el presidente Cardoso, que recién terminaba su mandato y que él decía que había sentado las bases, y ambos coincidían en que se sentían feliz que un hombre que a lo mejor no tenía toda la preparación para llegar al cargo, como Lula, que era un trabajador, hubiese llegado al cargo y que esperaban que pudieran implementar todo lo que se había estado fogoneando por esos años. Bueno, vos viste cómo ha terminado. Y lamentablemente es casi un salto al vacío, ¿viste? Porque las opciones
no significa que vamos a tener todos santos, sino que... Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Después vamos a seguir hablando con José Manuel Benvenuti a ver si hay que reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Pequeña pausa. El ingeniero Ignacio Cristina. Bien, seguimos con el doctor José Benvenuti. José, ¿hay que reformar la Constitución de Santa Fe o no? Mira, de todas las provincias argentinas, la única constitución que no se ha reformado desde el 62 a la fecha es la Constitución de Santa Fe. Algunos dicen la de Mendoza también, pero en realidad Mendoza ha tenido varias reformas, algunas muy importantes, por el sistema de enmienda. Por ejemplo, la elección del gobernador, que antes era, si vos te acordás, en el año 83, cuando triunfó Alfonsín, era una elección de segundo grado, es decir, se elegía igual que el presidente en aquel entonces. Se elegían electores y los electores... Sí, indirecta, digamos. Claro. Ahora, paradójicamente, Santa Fe y Mendoza no tienen reelección. No tienen reelección. Por eso te digo, Mendoza habilitó la elección directa del gobernador. El primero que creo que todavía con el sistema indirecto fue Javer, después habilitó la reelección directa del gobernador, pero no le dio reelección. Claro. Ahora, ¿la reelección es un escollo o no en tu criterio? Mira, yo creo que en un... Hay dos situaciones. Si miramos para adelante es una cosa, si tomamos la fotografía en la actual gestión, es otra, ¿no? Yo creo que en abstracto, es decir, abstrayéndonos de la reelección por un único periodo y nunca más, es con un periodo de 4 años, ¿no es cierto? Es lo ideal, porque 4 años, si es un mal gobierno, es mucho para que se vaya, ¿no es cierto? Entonces mejor que se vaya constitucionalmente. Y si es un buen gobierno, es un aval para que cierre en 8 años un plan de gobierno. ¿Dónde ¿Dónde estás vos? ¿En reelección o no reelección? Reelección por única vez y nunca más. O sea, reelección o elección. Elección y una reelección por única vez, pero nunca más. Mirá, este sistema surgió en Estados Unidos en el año 52, enmienda 22ª. ¿Por qué? Porque los demócratas, los republicanos se curaron en salud después de 4 mandatos de Roosevelt. Entonces motorizaron, Eisenhower, general triunfante en la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía y no sé cuántas cosas más, y motorizaron la enmienda 22ª. ¿Quién le hubiese discutido la posibilidad de un tercer mandato, por ejemplo, a Clinton o, por ejemplo, a Obama? Claro, prácticamente nadie, pero nunca más. Generalmente en las últimas décadas se han dado las reelecciones y se ha dado la alternancia también. Sí, salvo en algunos casos en que conflictos, vos te acordás Carter, un hombre muy progresista y qué sé yo, pero tuvo todo el conflicto de la embajada de lo que es hoy Irán, y realmente no fue reelecto. Y José, desde el punto de vista constitucional, no desde el no quiero comprometer desde el punto de vista político, pero ¿el actual gobernador puede pensar en su reelección con una reforma o no? Mira, no hay un impedimento constitucional. Está bien. Ahora, uno piensa que si lo importante es reformar la Constitución, el hombre en ese caso, al margen de toda la importancia que pueda tener, pasa a un segundo plano. Es decir, todos más o menos sabemos que uno de los inconvenientes para la reforma de la Constitución de la provincia, que como te decía recién es la única Constitución que no se ha reformado después de la reforma del 94. Antes o después se reformaron todas, se sancionó una Constitución nueva, la de la Ciudad Autónoma, se sancionó la Constitución de Tierra del Fuego, y la Constitución de Santa Fe es la misma del año 62. 50 años más. 57 años. Sí, claro. Yo creo que hay algunos ajustes, no tanto
en la parte que yo escucho hablar mucho de los derechos y garantías. Las primeras constituciones provinciales, que eran en general muy buenas, el artículo 5, la del 56 de Santa Fe, decía, innecesariamente también, pero bueno, decía que en la provincia de Santa Fe se reconocen los mismos derechos y garantías que en la nación. Y si vos lees la Constitución Nacional, dice que los derechos, las garantías, son para todos los habitantes de la República. Es decir, ese no es el tema sustancial. Me parece que hay dos o tres temas que también hacen ruido. Es decir, que hoy un partido gane una elección, se lleva una mayoría en una de las cámaras, en diputados, y la otra se reparte la minoría. ¿Es justo eso o no es justo? Claro. Yo te digo, el doctor Tesio, que te lo mencioné, el doctor Ula, que te lo mencioné hoy, decía que era el sistema perfecto porque la mayoría, pero claro, era la idea de los años 60. Bueno, pero ahí la mayoría gobierna y la minoría controla. Y también, hoy también en la década del 60 había una fragilidad democrática que le daba en cierta forma alguna gobernabilidad. Pero era el sistema que surgía después de la Gran Guerra, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que son sistemas superados. Por eso yo te digo, hoy la Constitución, el problema más serio que tiene no es tanto de los derechos y las garantías, porque de hecho yo te digo, el amparo en el artículo 17 es admisible solamente respecto de actos del Estado, no de particulares. Sin embargo, la Corte ha terminado ayornándolo y aceptando lo que dice la Constitución Nacional. Ahora, la parte institucional no se puede aprobar por ósmosis, digamos. Entonces la parte institucional sí requiere una reforma. El particular momento que vive Santa Fe y el país, bueno, también los jueces están en el centro de la escena, sin lugar a dudas, ¿no? Vos fíjate, el tema de la selección. Claro, entonces viene un gobernador, aplica un criterio para seleccionar los jueces. Viene otro gobernador y dice, no, hago esto. Esto lo podría... Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero mira, cuando estábamos analizando acá en Santa Fe, en esas reuniones que yo te comentaba, un día baja el gobernador Reviglio, y que era raro que pase por donde nosotros estábamos discutiendo la reforma, y como mal, y dice, no puede ser, tengo problemas para designación de los jueces, huelga todos los días. Y Decio Ula le dice, ¿y por qué no propone una comisión asesora para designarle? De ahí surgió un consejo por decreto, sui generis, que estuvo vigente hasta la época de Wiener, con sucesivas modificaciones, ¿no es cierto? Pero siempre por decreto del gobernador. Wiener lo institucionalizó, pero claro, no está en la Constitución. ¿Debería estar? Debería estar. Tanto el sistema de remoción de los jueces. Fíjate, nosotros tenemos un problema muy serio. Yo me cansé de decírselo a algunos de los jueces amigos. Si ustedes actúan como tribunal de enjuiciamiento, después no pueden actuar como tribunal de revisión. Bueno, yo no voy a dar nombre, pero muchos jueces que además de no ser jueces tendrían que haber ido presos, terminaron cobrando jubilación de jueces porque la Corte, con buen criterio, anuló el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento. Porque vos no podés. Es decir, si vos sos Tribunal de Enjuiciamiento, después no podés revisarlo, porque me decían, no, pero es otro ropaje, es otra óptica. No. Hay que crear un tribunal de enjuiciamiento. Entonces, por último, cuando se plantea este tema, algunos dicen, ¿es momento? ¿No es momento? ¿Es oportuno hacerlo ahora? ¿Es necesario? ¿Qué crees? ¿Que hay algún momento en la historia donde te diga, este es el momento? Nunca hay un momento. Mirá, yo te voy a contar, no te voy a dar nombre porque se van a enojar algunos amigos, pero en el año 93 en realidad, cuando Menem iban sí o sí por la reforma, de hecho yo creo que la interpretación correcta es 2/3 de los presentes y no 2/3 de la totalidad de la Cámara, y tenía razón en el debate Sampay del 49, porque la Constitución siempre que usa la palabra de la totalidad de la Cámara lo pone expresamente, ¿viste? Pero al margen de eso, y que ya
un diputado o un senador había hecho el planteo, de una manera, Durañona y Bedia, efectivamente, o sea que, sí. De una forma o de otra, Menem iba a sacar la reelección. Yo te digo la verdad, no sé si Alfonsín, como decían algunos amigos radicales, se habían asustado, qué sé yo, o si verdaderamente se dio cuenta que a partir de la ambición de Menem de lograr la reelección, podría, y se hizo acá, podría lograr una constitución moderna para la Argentina. Y fue lo que se hizo. Y yo me acuerdo, mira, nosotros nos enteramos a fines del 93, viniendo de Mar del Plata, teníamos un congreso de Derecho Constitucional, todo decía, está loco Alfonsín, está loco Alfonsín. Después muchos de ellos fueron convencionales y cumplieron un rol muy destacado. Y la verdad es que el momento es cuando las circunstancias políticas lo ameritan. Gracias, José, ha sido muy amable. No, un gusto. Doctor José Manuel Benvenuti.